Los agricultores y ganaderos andaluces podrán beneficiarse en esta campaña de la renta de una reducción de los módulos del IRPF, o lo que es lo mismo, de una rebaja fiscal. El sistema de módulos es mayoritario entre los productores españoles y calcula la rentabilidad de la actividad agraria de manera objetiva. Es un mecanismo que permite simplificar la gestión económica de la explotación desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista fiscal, y que se establecen esos módulos en base a estudios técnicos que con mayor precisión posible pues fijan cuál es la rentabilidad de la actividad. Es el sistema mayoritario de tributación en España, prácticamente el 90% de los agricultores y ganaderos de España tributan bajo este sistema y por tanto para nosotros, lógicamente, como agricultores y ganaderos es un sistema de tributación muy importante, de ahí que cualquier modificación o reducción en este sistema que afecta lógicamente a la rentabilidad de las explotaciones y a la tributación consecuente a esa rentabilidad, es para nosotros muy importante. La orden que el Ministerio de Hacienda publicó el pasado 24 de abril establece reducciones de carácter nacional. Flores y plantas ornamentales son las que más bajan, un 50%, y le siguen la patata y las frutas de hueso. Los hortícolas y los cítricos se quedan en el 0,19. En ganadería destaca el módulo de bovino de leche, que se reduce en un 19%. Estas rebajas fiscales son comunes. Al tratarse de un cálculo objetivo, los productos se adaptan a las circunstancias climatológicas y de mercado, en este caso las que sufrieron en 2014, como el veto ruso. Lo que hace es reconocer una realidad. No se puede tributar por una rentabilidad que no se obtiene. En el mes de diciembre del año anterior se establecen los módulos que van a regir en el año siguiente y por tanto esa previsión de rentabilidad de las explotaciones tiene que adaptarse a la realidad. La agricultura y la ganadería es una actividad productiva que se desarrolla en el medio ambiente y por lo tanto está sometida a inclemencias meteorológicas, a virus y a distintas circunstancias que hacen que la previsión inicial no se corresponda luego con el resultado real de la actividad productiva. Entre las inclemencias del tiempo del año pasado destacó la sequía. Afectó especialmente al olivar, para el que la reducción no es generalizada sino por provincias. Si normalmente el módulo está ahora mismo establecido en el 0,26 de un cálculo teórico de rendimiento por el cual se tributaría, la reducción, teniendo en cuenta la fortísima caída de producción que ha habido, más de un 50% de caída de producción por efecto de la sequía, pues el módulo pasa de ser del 0,26 al 0,09, por ejemplo, en Jaén. Así, hay sectores que se benefician de rebajas en algunas provincias andaluzas y en otras no. En este sentido, COAC valora que se trate de una orden amplia que tiene en cuenta circunstancias excepcionales, pero critica que se haya provincializado. La sequía, que ha afectado el año pasado de forma muy importante a los cultivos, no conoce de límite y por lo tanto no tiene sentido que el olivar, la ganadería o la apicultura se vean reducidos sus módulos en unos determinados términos municipales y en otros no. En ese sentido nosotros vamos a trasladar a la delegación del Gobierno la necesidad de que estos agravios comparativos que se han producido con la orden publicada el pasado viernes pues se corrijan. Valoración positiva desde Asaja después de que se incluyeran la mayoría de sectores para los que se había solicitado una rebaja en la fiscalidad. He hablado de cítrico, hablo de las frutas de hueso, hablo de las hortalizas, hablamos de la patata, hablamos del bovino de leche. Y en el olivar, quizás tan solo en Sevilla, por ejemplo, se han recogido 14 términos municipales, ha habido provincias donde se ha incluido la mayoría y nosotros concretamente hoy en una reunión que está teniendo lugar en Madrid con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Hacienda vamos a pedir, tal y como pedimos en su día, que se incluyera también el resto de municipios del olivar. También se ha anunciado que los agricultores que utilicen energía eléctrica para el riego podrán aplicar una reducción de un 20% al rendimiento neto de los cultivos, una medida que pretende hacer frente a la subida de los costes energéticos. Lógicamente, el que pueda reducir un 20% del rendimiento neto a aquellos cultivos de regadío, pues también va a suponer un pequeño alivio que lógicamente no hace, como decía al principio, sino reconocer la realidad existente. Tenemos unos costes muy altos de producción y los precios de nuestros productos en muchos casos desgraciadamente no sirven para cubrir esos costes de producción. No solo del incremento del coste de la electricidad, sino del establecimiento de un sistema perverso en el que el agricultor se ve obligado a pagar unos costes por una energía que no consume. Y por lo tanto, de alguna manera, esta reducción de la carga tributaria que sufre el agricultor palia de alguna manera esa situación.
Es positivo que se contemple, que se sea sensible a esta situación, pero desde luego nosotros lo que demandamos es que se corrija estructuralmente el sistema. Modificaciones a tener en cuenta para esta campaña de la declaración de la renta, que finaliza en junio. Se estima que el campo andaluz ahorrará 380 millones de euros en impuestos.